Buenas tardes, compañeros y doctora. Mi nombre es Luis José Nestroza Cruz y les voy a exponer sobre el cáncer pulmonar. Pero siendo más específico, me voy a centrar en el cáncer pulmonar no microcítico. Vamos a ver rápidamente el contenido, en el cual primero iniciaremos con la introducción, después con la epidemiología, los factores de riesgo, la anatomía patológica, la patología molecular, la estadificación, las manifestaciones clínicas, los estudios de gabinete y de laboratorio, el tratamiento, el pronóstico y por último las medidas preventivas. Bueno, comenzaremos con una breve introducción del cáncer pulmonar. Hay que iniciar con la definición de esta enfermedad, y es que esta se define como una neoplasia maligna que deriva del epitelio respiratorio de bronquios, bronquiolos y alveolos. Estos conforman lo que es el pulmón. También me gustaría recordar la definición de neoplasia maligna, y es que la neoplasia maligna es una lesión que tiene esa capacidad de poder infiltrar tejidos adyacentes y poder destruirlos, como también poder diseminarse a lugares alejados, lo que nosotros conocemos como metástasis, para posteriormente ocasionar la muerte de la persona. Ahora, vamos a hablar un poco del cáncer pulmonar en la actualidad, pero antes de eso hay que mencionar que hace más de un siglo, ¿sí?, esta enfermedad era poco común. De hecho, antes de la década de 1900, había menos de 400 casos en la literatura médica, pero en la actualidad se considera una enfermedad del hombre moderno. De hecho, el cáncer pulmonar provoca una gran cantidad de personas que mueren. ¿Sí? El número de muertes es elevado a nivel mundial, como veremos más adelante, y de hecho provoca 3 veces más muertes que el cáncer de próstata y casi el doble de muertes por el cáncer de mama. Y bueno, también hay que mencionar de que ya les vengo adelantando, y es que el principal factor de riesgo es el consumo de tabaco, de fumar cigarrillos. Es el factor de riesgo principal. Y es una realidad ya firmemente establecida. Y pues todo comenzó cuando en 1964 se publicó un informe en Estados Unidos que hablaba de los efectos nocivos del tabaquismo en la salud. Ahora veremos la epidemiología desde una escala mundial y después de una escala nacional del cáncer pulmonar. Bueno, Globocan estimó que en el año 2018 hubo 2,09 millones de nuevos casos de cáncer pulmonar a nivel mundial y hubo 1,76 millones de muertes. También algo que se me olvidó mencionarles es de que de los 2,09 millones de nuevos casos, esto representó el 11,6% del total de los casos de cáncer. En cuanto a las muertes, pues este 1,76 millones de muertes representó el 18,4% del total de muertes por cáncer. También me gustaría también poder compararlo con un año más antiguo, y es que, perdón, con datos más antiguos, como por ejemplo del año 2012, en el cual hubo 1,8 millones de nuevos casos de cáncer pulmonar y 1,6 millones de muertes por esta enfermedad. Y como pueden ver, hubo un aumento en el año 2018 en comparación con el año 2012, y nosotros podemos decir de que a nivel mundial los casos nuevos de cáncer pulmonar y las muertes provocadas por esta enfermedad están aumentando. Ahora, si nos vamos a México, o sea, la epidemiología a nivel nacional, tenemos que también los datos provenientes del Observatorio Global del Cáncer, o sea, Globocan, específicamente del año 2020, en México ocurrieron aproximadamente
195.499 casos nuevos de cáncer, de los cuales 7.588 corresponden a casos de cáncer pulmonar. Y también en ese mismo año, en el año 2020, hubo 7.100 muertes provocados por dicha enfermedad. Ahora veremos los factores de riesgo que engloban este tipo de cáncer. En cuanto a los factores de riesgo, nosotros, ya les había mencionado que el principal es el fumar cigarrillos. Es el principal factor de riesgo de cáncer pulmonar. Y pues este riesgo de poder desarrollar un cáncer pulmonar se correlaciona con el número de cigarrillos fumados al día y con el periodo de tiempo acumulado del consumo de cigarrillos. Entonces, si consumes muchos cigarrillos en un periodo de tiempo más corto, pues obviamente la probabilidad de desarrollar un cáncer pulmonar va a ser mayor. También tenemos otros factores de riesgo, como por ejemplo la exposición pasiva al humo, que también es un factor de riesgo. De hecho, muchas personas que están casadas con personas que son fumadores activos, pues tiempo después sí podrían desarrollar un cáncer pulmonar por estar con exposición pasiva al humo. También, obviamente, tenemos que mencionar la predisposición genética. Y es que los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de pulmón precoz, o sea, antes de los 60 años, tienen el doble de riesgo de desarrollar la enfermedad. También me gustaría mencionar que las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar cáncer de pulmón, aunque estos tengan el mismo grado de exposición al tabaco. Y esta razón se desconoce. También hay otros componentes químicos que pueden ser factores de riesgo para desarrollar un cáncer pulmonar, y dentro de esos está el asbesto. El asbesto es un grupo de minerales que se utilizaba mucho en la construcción, aunque la OMS ya lo consideró como un cancerígeno y no se recomienda su uso en las casas. También está el arsénico, el bisclorometil éter, etc. También la radiación ionizante también constituye un carcinógeno pulmonar establecido. Aquí podemos mencionar la exposición prolongada a niveles bajos de radón, que es un gas radioactivo que proviene del uranio y también puede aumentar el riesgo de tener cáncer pulmonar. Otro factor de riesgo que podemos mencionar es el EPOC, ¿sí? Las personas con EPOC, y siendo más específico el EPOC que presenta un enfisema pulmonar, pues nosotros podemos decir que tienen más probabilidades de desarrollar un cáncer pulmonar en comparación con fumadores que no tienen esta enfermedad. Bueno, ahorita hablaremos en anatomía patológica. Y pues bueno, hay que empezar a clasificar. Hay 4 tipos de cáncer principales, y esos 4 tipos podemos repartirlos en 2 tipos histológicos principales. Tenemos el cáncer pulmonar no microcítico y el cáncer pulmonar microcítico. El cáncer pulmonar no microcítico consiste en el carcinoma epidermoide o escamoso, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes o macrocítico. Y también está, pues obviamente, el cáncer pulmonar microcítico, pero en ese no nos centraremos en esta exposición. Nosotros nos centraremos en el cáncer pulmonar no microcítico. Y siendo más específicos, nos centraremos en el adenocarcinoma y en el carcinoma epidermoide, que son los subgrupos histológicos más frecuentes. Bueno, el adenocarcinoma tiene distintos patrones de crecimiento, ya sea acinar, o sea que forme glándulas, puede ser papilar, mucinoso, sólido, etc.
El adenocarcinoma tiene la característica de que crece lentamente y forma masas de menor tamaño que otros subtipos, pero suele producir metástasis generalizadas en un estadio temprano. También hay tipos histológicos que, bueno, ya aquí vamos a empezar a ver los distintos tipos histológicos del adenocarcinoma. Tenemos el patrón lipídico. Con lipídico se refiere a que está compuesto principalmente por neumocitos tipo 2. Está este patrón lipídico, que está en la figura A, en la cual se muestra el revestimiento de los alvéolos por estos neumocitos neoplásicos. También tenemos el patrón acinar, o sea, en el cual se forman estructuras glandulares. Y este patrón acinar, pues, se forma una estructura tubular. También tenemos el patrón papilar, en donde se observan las proyecciones papilares intraluminales. Y por último tenemos el patrón sólido, que no tiene ningún tipo de patrón de crecimiento como los que mencionamos anteriormente. Y bueno, esos son los tipos histológicos más frecuentes del adenocarcinoma. Ahora veremos la evolución de este tipo de carcinoma. Primero, va a comenzar con una hiperplasia adenomatosa atípica, que se le conoce como un precursor del adenocarcinoma, ¿sí? No es un adenocarcinoma en sí aún, pero puede evolucionar a uno. La hiperplasia adenomatosa atípica es una proliferación atípica y está compuesta principalmente por neumocitos tipo 2. En cuanto a sus dimensiones, tenemos de que tiene una dimensión máxima de 0.5 centímetros y pues esta hiperplasia adenomatosa atípica puede evolucionar a un adenocarcinoma in situ, que podemos definirlo como un adenocarcinoma que está localizado, en el cual no tiene invasión estromal ni vascular por ahora. Después viene el adenocarcinoma mínimamente infiltrante, que es la evolución del adenocarcinoma in situ, en el cual tiene un tamaño igual o menor a 3 centímetros, pero aquí ya hay una invasión de hasta 5 milímetros en cuanto a su dimensión máxima. Este puede evolucionar y se puede convertir en un adenocarcinoma infiltrante, en el cual es un tumor de cualquier tamaño y tiene un componente infiltrante ya mayor a 5 milímetros. Y bueno, aquí está la imagen de la hiperplasia adenomatosa típica, en la cual tiene una leve fibrosis intersticial y pues hay un epitelio cúbico. Y en el adenocarcinoma in situ, en el cual no vemos infiltración y es lo que lo caracteriza principalmente. El adenocarcinoma, en algunas características que hay que mencionar, es que es el subtipo histológico más frecuente de cáncer pulmonar, más frecuente diagnosticado. También es el subtipo histológico más frecuente en los pacientes que nunca han fumado o que tengan antecedentes o que no tengan antecedentes de fumar. Como ya habíamos visto anteriormente, tiene distintos patrones de crecimiento en los cuales están los glandulares y pues pueden producir mucina. Una característica también que es importante mencionar es que los adenocarcinomas suelen ser lesiones periféricas, en contraste con el carcinoma epidermoide, en el cual va a ser lesiones centrales. Y bueno, ya hablaremos del carcinoma epidermoide o escamoso, y este pues podemos decir que es una neoplasia epitelial que tiene una característica importante, y es que tiene presencia de queratinización o puentes intercelulares, o puede tener morfología indiferenciada, pero tienen marcadores que indican que tiene una diferenciación escamosa, y eso lo veremos más adelante porque se genera esto. Y es que el carcinoma epidermoide tiene una evolución. Primero hay una metaplasia o displasia escamosa en el epitelio bronquial, después un carcinoma in situ, que es una fase que puede durar varios años, y por último un carcinoma escamoso invasivo. ¿Por qué se genera esto? Pues bueno, lo veremos en la siguiente diapositiva, que se puede explicar mejor.
Bueno, antes de explicar estos distintos tipos de imágenes, hay que mencionar que el carcinoma epidermoide es el que más se relaciona con el consumo de cigarrillos, ¿sí? Cuando las células están en constante, cuando el humo de tabaco está en constante contacto con las células del epitelio respiratorio, pues el epitelio respiratorio tiene que adaptarse a ese constante humo que va entrando. Esa manera de poder adaptarse hace que genere ciertos cambios, y es lo que les vamos a ver aquí. Pero estos cambios al principio sí ayudan a que se adapte mejor el epitelio, pero al final pues se vuelven malignos, ¿sí? Primero, en la primera imagen, que es la A, podemos ver que hay una hiperplasia de células caliciformes. Después hay una hiperplasia de células basales, y como se recordarán, hiperplasia pues es el aumento del número de células, ¿no? Eso es una manera en la cual el epitelio se va adaptando al humo del tabaco. Pero después sucede de que ya hay una metaplasia escamosa. La metaplasia podemos definirlo como cuando una célula de tipo pues ya diferenciada pues se cambia por otra célula con otra función. Y es que en la metaplasia escamosa que aparece aquí en la letra C, podemos ver que en el epitelio respiratorio se cambia por epitelio escamoso. Y por eso podemos decirlo como una metaplasia escamosa. Después, esta metaplasia escamosa evoluciona y se convierte en una displasia escamosa. La displasia escamosa ya podemos ver que la célula ya tiene de manera estructural y funcional irregularidades. La displasia escamosa se caracteriza obviamente por tener un epitelio escamoso, pero ya tiene pérdida de la polaridad nuclear y otras alteraciones en la célula. Esta displasia escamosa puede ser leve, moderado y severo. Y puede evolucionar a un carcinoma in situ, que es la letra E, que podemos verlo acá. Y ese carcinoma in situ pues, se puede transformar en un carcinoma escamoso invasivo. Y bueno, aquí hay algunas características del carcinoma epidermoide. Primero hay que destacar de que es más frecuente en hombres que en mujeres y, como ya les dije, está correlacionado estrechamente con el antecedente de tabaquismo. Y les expliqué por qué. Y también otra característica es que las lesiones son centrales, principalmente en bronquios de gran tamaño, pero también se puede extender a ganglios iliares locales, como también se puede diseminar afuera del tórax, pero tarda más que otros tipos histológicos. Este tipo de carcinoma puede presentar lesiones grandes que pueden experimentar necrosis central y producir cavitación. Y bueno, por último, el carcinoma de células grandes o macrocítico. Este comprende menos del 10% de los carcinomas pulmonares diagnosticados. Esos tumores a nivel histológico no tienen las características del adenocarcinoma, del carcinoma epidermoide o del carcinoma microcítico, sino que sus células tienen núcleos grandes, tienen núcleos prominentes, ¿sí? Y tiene una cantidad moderada de citoplasma. De hecho, por esa razón, podemos decirte que es un carcinoma de células grandes. De hecho, por eso tiene ese nombre, porque se caracteriza por tener células con núcleos grandes y núcleos prominentes, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de la patología molecular. Vamos a ver un poco de la mutación oncogénica y también de algunos genes supresores tumorales. Hay que mencionar que las células neoplásicas tienen características que las distinguen de las células sanas. Las células neoplásicas tienen autosuficiencia en las señales de crecimiento, tienen insensibilidad a señales anticrecimiento que regulen este crecimiento que tienen, pueden evadir la apoptosis, tienen un potencial ilimitado de réplica, también tiene una angiogénesis sostenida y puede invadir tejidos, y pues por último pues tiene esa capacidad de hacer metástasis. Y
para que tenga estas características las células neoplásicas tienen que haber mutaciones, esta acumulaciones de mutaciones, en el cual hace que haya una hiperfunción oncogénica, ¿sí? en estos genes, o puede haber una hipofunción en los genes supresores de tumores. Entonces, las células neoplásicas se caracterizan por una hiperfunción en el oncogen o una hipofunción en los genes supresores de tumores. Hay que destacar de que casi 2/3 de los pacientes con adenocarcinoma pulmonar tienen mutaciones oncógenas. Y de hecho, gracias al conocimiento de esto, pues hay tratamientos, hay fármacos específicos para esto. Las mutaciones hay que mencionar distintos tipos de genes. El oncogen más frecuente en el que se encuentra mutación en cáncer pulmonar no microcítico es el factor de crecimiento epidérmico, que representa del 10 al 35% de los casos. Siempre presentan el 10 al 35% esta mutación en este oncogen, como también en el KRAS, que es el segundo, como pueden ver en la gráfica, y pues el otro porcentaje pues es desconocido. En cuanto a los genes supresores tumorales, pues tienen como su nombre, su función, pues lo indica su nombre, ¿no? Son genes supresores tumorales. Ahora, en el cáncer de pulmón, estos tienen una hipofunción o dejan de funcionar estos genes, como por ejemplo P53, RB, LKB1 y una serie de genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 3. Por ejemplo, la mutación o la pérdida de P53 guarda relación con el tabaquismo y ha podido ser detectada en algunas lesiones preneoplásicas de pulmón. De hecho, las mutaciones de P53 son frecuentes en el cáncer pulmonar no microcítico en el 50% de los casos, y en el cáncer pulmonar microcítico pues en el 80% de los casos. También es importante mencionar de que en el cáncer pulmonar no microcítico las mutaciones de LKB1 son frecuentes. Entonces, volviéndoles a recordar, hay una hiperfunción en el oncogen y hay una hipofunción en los genes supresores tumorales por mutaciones. En cuanto a la epigenética, principalmente vamos a mencionar la metilación, cambios en la metilación del ADN, que esta hipermetilación puede provocar que haya una alteración en los genes supresores tumorales y estos no puedan cumplir su función, en la cual pues puede desarrollarse un cáncer pulmonar. Y bueno, ahora hay que mencionar la estadificación. El objetivo de la estadificación es que en los pacientes que tienen cáncer pulmonar no microcítico, va a ser importante porque va a determinar el tratamiento que tengan, y también va a determinar si pueden realizarse pues ciertos tratamientos como resecciones quirúrgicas. Necesitamos saber el estadio que tiene el paciente para poder realizar un plan de tratamiento, un plan terapéutico. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad en un estadio avanzado, pues no lo haremos pasar por ciertos procedimientos invasivos que puedan poner en peligro su vida. Y podemos ahorrarle pues muchos métodos quirúrgicos innecesarios. Y bueno, en cuanto a y para saber la estadificación, o sea, qué tan grande está el tumor, cuánto ha invadido, pues tenemos que conocer, tenemos que ver cómo está el paciente de manera interna, ¿sí? Para eso hay que tener estudios, estudios de imagen, como por ejemplo la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones o la combinación de ambas.
por ejemplo, para poder conocer en qué estadio está el paciente. Y es que el sistema de codificación del cáncer de pulmón está basado en la clasificación tumor, nódulo, metástasis, TNM. Y pues yo les vengo a exponer la 8ª edición de este. Y esta clasificación se considera que es el adecuado para el estudio, clasificación, tratamiento y pronóstico del cáncer de pulmón basado en estudios epidemiológicos de sobrevida. Y bueno, comenzaremos con la primera letra, la T. La T de tumor primario. Y bueno, TX es un tumor primario que no puede ser evaluado. ¿Por qué? Bueno, TX representa cuando hay la presencia de células malignas en el esputo, y cuando vemos los estudios de imagenología, pues no encontramos el tumor. Entonces nosotros lo clasificamos como TX, en el cual pues sabemos de que en el esputo hay anomalías, ¿sí? Nos presentan anomalías en el resultado, pero no podemos encontrar el tumor, o no puede ser evaluado el tumor de manera visual en imágenes. T0, pues cuando no hay evidencia de tumor primario, cuando no hay tumor primario, pues lo ponemos como T0. Después tenemos el TIS, que es el carcinoma in situ, ya sea el adenocarcinoma in situ o el carcinoma de células escamosas in situ. También tenemos el T1. El T1 es un tumor menor o igual a 3 centímetros en su dimensión máxima. Está rodeado por el pulmón o por la pleura visceral. No hay evidencia broncoscópica de invasión más proximal que el bronquio lobar. También tiene distintos subtipos, por ejemplo el T1-MI, que por esas siglas nos indica que es un adenocarcinoma mínimamente invasivo, por eso el MI, T1-MI. Pues tenemos el T1A, que es un subtipo de T1 en el cual pues, el más pequeño es un tumor de 1 centímetro o menos en su mayor dimensión. T1B ya es un tumor mayor de 1 centímetro, pero no es mayor de 2 centímetros. T1C ya es un tumor mayor de 2 centímetros, pero no mayor de 3 centímetros. En cambio, en T2 ya el tumor es mayor de 3 centímetros, pero es menor a 5 centímetros. Y tiene las siguientes características. Y es de que involucra bronquios principales, también invade la pleura visceral y se asocia a atelectasia o neumonitis obstructiva que se extiende hasta la región iliar, involucrando parte o todo el pulmón. Y también este T2 tiene sus subtipos, T2A y T2B. T2A es un tumor mayor a 3 centímetros, pero es menor o igual a 4 centímetros. T2B es un tumor ya mayor a 4 centímetros, pero menor o igual a 5 centímetros. O sea, T2 no pasa de 5 centímetros. T3 ya es un tumor mayor de 5 centímetros, pero menor a 7 centímetros. Ya invade directamente algunas de las siguientes estructuras, como por ejemplo la pared torácica, el nervio frénico, el pericardio parietal, etc. T4 ya es un tumor mayor de 7 centímetros. Y ya invade algunas de las siguientes estructuras: el diafragma, el mediastino, el corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laringio, esófago, cuerpo vertebral o carina, etc. Y bueno, después vamos a hablar de N, que son los nódulos linfáticos regionales. NX es cuando los ganglios linfáticos regionales pues, no pueden ser evaluados, o sea, no podemos saber a ciencia cierta si ya afectó los ganglios linfáticos regionales. N0 cuando no hay metástasis a ganglios regionales. N1 cuando hay metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales y o iliares ipsilaterales. Ganglios intrapulmonares, incluyendo compromiso por extensión directa.
N2 cuando hay metástasis en ganglios linfáticos mediastinales, ipsilaterales y o subcarinales. N3 cuando hay metástasis en ganglios linfáticos mediastinales, contralaterales, iliares contralaterales, escalenos o supraclaviculares. Y la M que es de metástasis a distancia. M0 pues nos indica que no hay metástasis a distancia, M0. M1 sí ya tenemos metástasis a distancia y son tres tipos. M1A cuando pues ya hay nódulos tumorales separados con lóbulo contralateral, hay tumor con nódulos pleurales o pericárdicos o derrame pleural o pericardio maligno. M1B cuando ya hay metástasis extratorácica única y M1C cuando hay metástasis extratorácica múltiple a uno o más órganos. Todo esto que acabamos de ver nos va a ayudar a poder conocer las etapas en las cuales está el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente, obviamente, que tiene un tumor primario T1A, tiene N0, o sea que no ha invadido ganglios linfáticos, pues lo catalogamos como 1A1. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que ya tiene un tumor, está en la clasificación de T4, pero si tiene ya metástasis, ya M1C, pues lo clasificamos como 4B. De hecho, cualquier paciente que ya tenga metástasis ya lo clasificamos como en el estadio 4. Y bueno, gracias a este estadio gracias a la clasificación y por los distintos tipos de estadio que nosotros conocemos, podemos conocer la sobrevida de estos pacientes. Por ejemplo, el 1A1, el paciente que está en esta clasificación, pues en los 24 meses tiene 97% de sobrevida y en los 60 meses un 92%. Pero por ejemplo, los pacientes que están en el estadio 4B, tenemos de que a 24 meses tiene un 10% de sobrevida y a los 60 meses un 0%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, primero hay que saber de que a veces en el cáncer pulmonar es de curso insidioso, o sea, no produce síntomas al inicio, pero cuando ya la enfermedad avanza, sí que lo puede presentar. Los signos y síntomas de los cánceres pulmonares son debidos ya sea al tumor primario, a la diseminación locorregional, a una enfermedad metastásica o a la producción de hormonas ectópicas. Ahora vamos a ver los signos y síntomas del tumor primario. En cuanto a estos signos y síntomas, el más común, el más frecuente es la tos. También hay algunos como la disnea, dolor torácico, sibilancias. Y cuando ya hay... también habíamos hablado del derrame pleural, que ya el derrame pleural, si es sanguinolento, pues ya nos indica que es de tipo maligno. También hay que mencionar que la hemoptisis es un síntoma que predice una presentación más rápida. Aquí esta tabla la conseguí de Harrison y nos indica también de que el síntoma más frecuente, los signos de síntomas iniciales, pues es la tos. También está la pérdida de peso, la disnea, dolor torácico, hemoptisis, dolor óseo, fiebre, etc. Ahora, el cuadro clínico y localización del tumor primario va a depender en dónde esté localizado, ya sea central o periférico. En los tumores centrales, pues ya habíamos visto que generalmente son carcinomas de células escamosas o epidermoides, pues producen tos, disnea, telectasia, neumonía post-obstructiva, sibilancias y hemoptisis. También tenemos los tumores periféricos, que generalmente, pues como ya les había mencionado, son adenocarcinomas o carcinomas de células grandes y pueden causar síntomas debido al derrame pleural y el dolor severo como resultado de la infiltración a la pleura parietal y la pared torácica. Ahora los signos y síntomas de diseminación regional. Está, por ejemplo,
el síndrome de vena cava superior, la parálisis del nervio laríngeo recurrente, la compresión de la raíz del nervio braquial, en el cual veremos más adelante el síndrome de Horner, la compresión esofágica, la compresión de la vía aérea, la parálisis del labio frénico, la compresión de la raíz del nervio braquial por tumor del sulcus superior. Y de hecho vamos a ver qué relación tiene que se presente un tumor en el pulmón, en el vértice superior de este. Va a presentar una sintomatología, como por ejemplo el síndrome de vena cava superior, el síndrome de Horner, y bueno, eso lo veremos en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí lo vamos a ver directamente. El síndrome de Pancoast es un síndrome sí, que se genera porque hay un tumor en el vértice superior del pulmón, y esto genera un conjunto de síntomas que son caracterizados por la presencia de ese tumor en el vértice superior. Bueno, clínicamente este síndrome se caracteriza por dolor en la cara cubital del antebrazo, en el cual nosotros lo conocemos como síndrome radicular, porque hay una afectación del plexo braquial. También puede cursar con dolor en el hombro, braquialgia, que se caracteriza, que característicamente se irradia al borde cubital del brazo. También está el dolor torácico, por erosión de la primera y segunda costilla, por la localización. Entonces, esta localización en el ápice pulmonar, pues presenta, eso explicaría por qué están estos síntomas. También el síndrome de Claude-Bernard-Horner, en el cual se afecta el ganglio simpático estrellado, y vamos a ver que va a generar eptosis palpebral, miosis y anhidrosis facial. También el síndrome de vena cava superior por la compresión que hay, que afecta el drenaje de la misma. Bueno, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, pues son tres principales signos y síntomas. Tenemos la eptosis palpebral, la miosis, o sea, la eptosis palpebral, pues la caída del párpado superior, la miosis y la anhidrosis facial, en la cual hay ausencia de sudoración en la cara. Bueno, también hay algunos signos y síntomas ya cuando hay una diseminación metastásica. Por ejemplo, si hay una metástasis ósea, pues hay dolor óseo, obviamente. También la metástasis cerebral pues puede provocar, bueno, también hay, aparte de la metástasis cerebral, hay compresión de la médula espinal, y también puede haber hepatomegalia. Y bueno, aquí está el cuadro clínico que nos demuestra que hay una enfermedad metastásica. Por ejemplo, en la anamnesis, pues podemos ver que el paciente tiene una pérdida de peso mayor a 4.5 kilos. En cuanto a nivel musculoesquelético, pues presenta dolor. Y pues en cuanto a los signos y síntomas que él nos dice en la anamnesis, pues en la cefalea, sí puede haber síncopes, convulsiones, etc. También hay signos detectados en la exploración física. Por ejemplo, puede haber una linfadenopatía mayor a 1 centímetro. También puede haber ronquera y síndrome de vena cava superior. También puede haber dolor a la palpación en huesos, hepatomegalia, que ya la había mencionado en la tabla anterior, en la cual hay una franja infracostal mayor a 3 centímetros. Puede haber signos neurológicos focales, papiledema, también masas de tejidos blandos. En las pruebas de laboratorios habituales, el hematocrito va a estar disminuido, menor de 40% en varones y menor de 35% en mujeres. Y también va a haber una concentración alta de ciertas enzimas hepáticas, la fosfatasa alcalina y otros. También hay síndromes paraneoplásicos, como por ejemplo la hipercalcemia, la osteoartropatía hipertrófica pulmonar, que se presenta principalmente en cáncer de células no pequeñas o no microcítico, en la acropaquia, etc. Los estudios de gabinete y de laboratorio, ahora lo vamos a ver cuáles son los diversos estudios. Tenemos, bueno, a nivel general tenemos que hacer una buena historia clínica, la exploración física, la evaluación de comorbilidades y la capacidad funcional. A nivel de imagen,
pues la radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada de tórax, la tomografía por emisión de positrones de tórax o la resonancia magnética de cerebro, si nosotros sospechamos de una metástasis a nivel cerebral. En cuanto al laboratorio, podemos pedir una biometría hemática, una función renal, enzimas hepáticas y metabolismo óseo. En la función cardiopulmonar, pues se puede solicitar un electrocardiograma, una espirometría, una capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono. Y también es importante, hay que obtener una biopsia, hay que obtener un tejido. Eso lo vamos a ver más adelante, más a profundidad, pero pues ya les adelanto que es gracias a la broncoscopía, al ultrasonido endoscópico bronquial, a la biopsia guiada por la tomografía axial computarizada y otros. Y bueno, en cuanto a los estudios de imagen, ya hablando ya más a profundidad, pues está la radiografía de tórax, que se debe hacer a todos los pacientes en los cuales se sospecha de cáncer pulmonar. Y si encontramos un nódulo pulmonar sospechoso como el de la imagen, que aquí la flechita lo selecciona, tenemos que hacer una... Bueno, y si este nódulo pulmonar es mayor de 8 milímetros, podemos diagnosticarlo por una... o más bien lo observamos en la radiografía de tórax, pues después de que lo observamos, se recomienda realizar una tomografía axial computarizada de alta resolución para ayudar a la caracterización de la lesión. Y bueno, este nódulo pulmonar solitario del que les hablé, en el cual se encontró, en el que se encuentra regularmente en la radiografía de tórax, pues tenemos de que se define el nódulo pulmonar solitario como una zona radiodensa, como el que vimos en la imagen. También, como vieron, está rodeado por completo del parénquima pulmonar y casi siempre son de 1 a 6 centímetros de diámetro máximo. Y de hecho hay ciertos factores que podrían indicarnos si este nódulo pulmonar solitario nos puede presentar un riesgo bajo, intermedio o alto. Depende del diámetro de este. Por ejemplo, si es menor a 1.5 centímetros es bajo. Si es de 1.5 a 2.2 centímetros, intermedio. Es alto cuando es mayor o igual a 2.3 centímetros. Y bueno, también está la edad. La edad también es un factor que nos ayuda a saber si el riesgo es bajo, intermedio o alto en este nódulo pulmonar solitario. Y es que si tiene menos de 45 años, pues el riesgo de cáncer es bajo, intermedio si es de 45 a 60 y alto arriba de 60 años. En el tabaquismo también tiene que estar el tabaquismo. Si nunca fumó, el riesgo es bajo. Si es fumador actual, pero si fuma menos de 20 cigarrillos al día, es un riesgo intermedio. También es alto cuando es un fumador actual, pero que fuma más de 20 cigarrillos al día. Y también el abandono del tabaquismo, si lo abandonó hace 7 años, el riesgo es bajo. Cuando el tiempo de abandono es de menos de 7 años, intermedio, y cuando no ha dejado el hábito de fumar, pues el riesgo es alto. También la característica de los bordes de estos nódulos pulmonares solitarios, si es liso, pues el riesgo es bajo. Si están festoneados, el riesgo es intermedio, y es alto cuando presenta una corona radiada en los bordes. Y bueno, aquí hay algunos signos radiológicos de la tomografía axial computarizada que están relacionados frecuentemente con un origen maligno de un nódulo pulmonar. Son pues los márgenes, como ya les mencioné, la retracción pleural y el signo de captación vascular de contraste. Tenemos también la resonancia magnética nuclear, pero solamente es útil en los tumores de sulcos, o sea, en los tumores en el vértice del pulmón, en el vértice superior. Y esta resonancia nos ayuda a identificar afección mediastinal, vasos sanguíneos y plexo cervical, si alguna de estas estructuras ha sido afectada por dicho tumor del sulcus. La resonancia magnética nuclear no está indicada en pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer pulmonar no microcítico. Y pues principalmente se utiliza para ver la afectación en las demás estructuras que podría haber provocado este tumor del vértice superior o tumores del sulcus. También está
la tomografía por emisión de positrones o la tomografía computarizada o ambas. También nos ayuda a identificar, a modificar la indicación terapéutica. Básicamente nos ayuda a ver cuál es el tratamiento más indicado para estos pacientes cuando vemos qué tan avanzado está el tumor. En cuanto a la biopsia, es indispensable para confirmar el diagnóstico de cáncer pulmonar. En pacientes con sospecha de enfermedad metastásica se prefiere la biopsia del sitio más distante para la confirmación histológica. Y bueno, esta biopsia se puede obtener por medio de técnicas con mínima invasión. Y es que, como por ejemplo, está la biopsia bronquial o transbronquial durante la broncoscopía de fibra óptica, ¿sí? El cual aquí pueden ver en la imagen la broncoscopía, y aquí mismo se puede obtener la biopsia. También otro método es la aspiración con aguja fina o biopsia percutánea, en la cual se utiliza como guía que puede ser guiada principalmente por ecografía endobronquial. Y también, de acuerdo con la ubicación, puede obtenerse muestras de ganglios linfáticos por biopsia guiada por ecografía endoscópica transesofágica. Y bueno, en pacientes en los cuales se sospecha que hay metástasis, se puede confirmar el diagnóstico con biopsia percutánea de la masa de tejido blando. Y con masa de tejido blando, pues me refiero a lesiones líticas óseas, lesiones de médula ósea, de pleura, de hígado, para pues comprobar que ya hay metástasis. También un punto importante a destacar es que casi todos los derrames pleurales se deben a cánceres. Y si son exudativos o sanguinolentos, pues peor aún. Hay que ver también el estudio citológico de esputo, y pues es una técnica económica, no implica penetración corporal, o sea, no es invasiva, pero tiene un menor índice de confirmación que otros tipos de muestras. Esto por la deficiente conservación de las células y más variabilidad para obtener una muestra de buena calidad. El índice diagnóstico de esputo alcanza su máximo en neoplasias de mayor volumen y de situación central, como en los carcinomas epidermoides y los carcinomas microcíticos. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, el cáncer de pulmón, pues voy a mencionar los distintos tipos que existen. Está los tumores benignos pulmonares, la tuberculosis pulmonar, coccidiomicosis pulmonar, histoplasmosis, sarcoidosis, granuloma, amartoma, metástasis, neumonía, empiema y abscesos pulmonares, bronquitis, tumor carcinoide pulmonar, derrame pleural, neumotórax, cáncer de células pequeñas. Y bueno, es que el cáncer pulmonar de células no pequeñas deberá diferenciarse principalmente del cáncer pulmonar de células pequeñas. Todo esto porque si sabemos la diferencia, si podemos identificar más bien qué tipo de cáncer pulmonar es, pues se va a planificar el tratamiento adecuado. Ahora iremos con el tratamiento. Bueno, en el tratamiento depende de cómo esté, o más bien el estadio del paciente. Si tenemos un carcinoma oculto, un carcinoma en estadio 0, ¿sí? En los cuales, como si ustedes se acuerdan, en los estadios tumorales TX, o sea, en los cuales
se encuentra anormalidades en la citología de esputo, pero en la imagen de tórax pues parece normal, ¿no? Podemos decir que está en un estadio tumoral TX. Y pues en el momento en el que nosotros vemos una alteración en la citología de esputo, pues hay que encontrar la lesión. Y pues más del 90% de los tumores pueden localizarse en la exploración meticulosa del árbol bronquial mediante un broncoscopio de fibra óptica bajo anestesia general, y se obtiene material de diferentes cepillados y biopsias. La resección quirúrgica después de la localización con broncoscopía mejora la supervivencia, lo que no sucede cuando no se administra tratamiento. También conviene la vigilancia minuciosa de estos pacientes, dada la incidencia alta de segundos cánceres pulmonares primarios. Entonces, en los pacientes en los cuales encontremos que hay una citología alterada o rara, o que nos indica que hay células malignas, y pues nosotros a la primera no encontremos anomalías en la imagen de radiografía, no es motivo suficiente para decir al paciente de que no corre ningún riesgo, sino de que hay que buscar detalladamente con otras técnicas, como por ejemplo la broncoscopía de fibra óptica, para encontrar el tumor, hacer la resección quirúrgica y posteriormente tener en constante vigilancia, en vigilancia minuciosa, para que no haya una incidencia de este cáncer pulmonar. Bueno, como ya les había mencionado, el nódulo pulmonar solitario puede tener riesgo de ser cancerígeno, de ser cáncer. El riesgo depende si es bajo, intermedio o alto, y va a depender de los factores, como ya les había mencionado, y es de que la estrategia que vayamos a tomar a nivel diagnóstico y terapéutico de este nódulo pulmonar solitario va a depender de que en dónde lo cataloguemos, si tiene un riesgo bajo, intermedio o alto este nódulo pulmonar solitario. Ahora, el tratamiento de células de cáncer pulmonar de células no pequeñas o no microcítico en etapas 1 y 2. El tratamiento en estas etapas, el tratamiento de elección es la resección quirúrgica, que tiene que realizarse con por un cirujano de tórax, y el paciente pues tiene que ser capaz de tolerar el procedimiento. Y antes, hay que mencionar que en pacientes que estén en etapa 1, la lobectomía es la mejor que la resección en cuña, como aparece en la imagen. En esta lobectomía es lo mejor para pacientes en etapa 1. En personas con enfermedades asociadas, que tengan compromiso de la reserva pulmonar o que tengan lesiones periféricas pequeñas, una opción quirúrgica razonable podría ser la resección limitada, o sea, la resección en cuña, y la segmentectomía. Como aparece aquí en la imagen, en estas personas con estos factores, es mejor la resección en cuña. En cambio, la neumonectomía solo se reserva para pacientes con tumores centrales y solamente se realiza en pacientes con excelente reserva pulmonar. Ahora, en cuanto a la radioterapia en etapa 1 y 2, pues las personas que estén en esas etapas 1 y 2 y que rechacen la cirugía o que no sean elegibles para esta, deben ser considerados para la radioterapia con fines curativos. La radioterapia, como por ejemplo la radioterapia corporal estereotáctica, es una técnica que se utiliza para el tratamiento de pacientes con nódulos pulmonares aislados que pues no se realizaron una resección quirúrgica o que simplemente la rechazan o no son aptos. Pues la radioterapia es una buena opción para estos pacientes. En cambio, en la quimioterapia, si el paciente está en una etapa 1A, 1B,
en los cuales ya se haya resecado completamente, pues no se recomienda la quimioterapia. O sea, no está recomendada de rutina. Se recomienda ofrecer esta quimioterapia a los adultos en etapa clínica 2 y 3, que estén completamente resecados, con un buen estado funcional y con un esquema basado en platino por 3 o 4 ciclos. Y ahí pues hay quimioterapia de primera línea, los fármacos de quimioterapia de primera línea y de segunda línea. Los fármacos de quimioterapia de primera línea pues es una combinación basada en cisplatino o carboplatino. Y los principales fármacos utilizados en segunda línea son docetaxel, pemetrexed y gefitinib. Y bueno, aquí está un cuadro que resume el tratamiento para el cáncer pulmonar no microcítico. Lo dividen tanto en tratamiento inicial y en tratamiento alternativo. Por ejemplo, en los pacientes que estén en un estadio 1A y los pacientes que estén en un estadio 1B, incluso 2B y 2B, va a ser importante la resección quirúrgica. O sea, en estadios 1 o 2 sí se recomienda la resección quirúrgica. El tratamiento alternativo, como ya habíamos mencionado, en pacientes que tienen estadios pues no muy avanzados y en los cuales no se le realice la resección quirúrgica, pues se recomienda la radioterapia y la quimioterapia en casos seleccionados. En cambio, ya cuando están en el estadio 3, pues sí, también en el estadio 3A se recomienda la resección quirúrgica. Pero en el tratamiento alternativo sí se recomienda la quimioterapia y radioterapia neoadyuvante y pues la cirugía en casos seleccionados. También, bueno, aquí ya cuando llegamos al estadio 4, tenemos que la quimioterapia paliativa es una buena opción y terapias dirigidas. Y el tratamiento alternativo tenemos la cirugía o radioterapia en casos seleccionados. Entonces, lo que quiero yo destacar de esta tabla es que conocer bien la estratificación del paciente va a poder, va a otorgarnos ¿sí? la información necesaria para saber qué tratamiento es el mejor para estos pacientes. Y bueno, por último, pues vamos a ver el pronóstico. Y es que los pacientes que están en un estadio 1A, la sobrevivencia a 5 años es del 83%, el estadio 1B de 68%, y quiero que vean cómo va disminuyendo mientras el estadio está más avanzado. 2A con el 60%, 2B con 53%, 3A con 36%, 3B con 26%. Y pues bueno, el estadio 4, pues cuando ya la sobrevivencia a 5 años es del 13%. Y por último, pues vamos a ver rápidamente las medidas preventivas. Y es que la prevención primaria del cáncer de pulmón se centra principalmente en las distintas formas para evitar que las personas fumen y para promocionar el abandono de este hábito. Y es uno de los mejores medios para prevenir el cáncer de pulmón. Les recuerdo, el fumar cigarrillos es el principal factor de riesgo para aumentar lo que es la probabilidad de que tenga una persona cáncer de pulmón. Es por eso que es importante recomendarle, o bueno, como médicos hay que recomendarle a la persona que deje de fumar por el bien de su salud. Se ha visto que incluso en pacientes que ya tienen cáncer pulmonar y que dejan el hábito de fumar, pues ven una mejoría en el tratamiento y el tratamiento en sí.
Y pues esto, básicamente las medidas preventivas se van a centrar principalmente en recomendarle a las personas que dejen de fumar y que abandonen ese hábito eh, para prevenir el cáncer de pulmón. Algo a destacar, hay muchas técnicas hay muchas formas en las cuales se puede prevenir el cáncer de pulmón, pero la más importante pues es esa, la recomendación de esto. Bueno, ya para resumir esta exposición, es importante el estadio para el tratamiento, el pronóstico y todo eso. Y eso sería toda mi parte. Esa es mi bibliografía. Gracias.